Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Les habla la doctora Lilia Núñez Orozco, jefe del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Este mes vamos a cambiar de tema, estamos en abril y vamos a hablar sobre enfermedad de Parkinson, porque se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson. Y hemos hecho un poco la tradición de que cuando hay un día conmemorativo de una enfermedad, nosotros tomamos el tema y lo platicamos durante todos los martes de ese mes que corresponde. Así que ahora pues vamos a platicar sobre esta enfermedad que es bastante conocida, porque siempre traigo a colación esta situación. El Papa Juan Pablo tenía enfermedad de Parkinson y en las transmisiones en las que lo veíamos dar misa o dar la bendición, participar en cualquier otra cosa, tuvimos oportunidad de mirar cómo evolucionaba en su enfermedad hasta llegar a una situación de una discapacidad muy importante. La enfermedad de Parkinson entonces reviste un gran interés por la manera en que afecta a las personas que lo padecen. Es bastante frecuente y por eso el Día Internacional, que como habíamos comentado en otros meses, los días internacionales se han creado para dar a la gente información y tomemos todos conciencia de que estas enfermedades existen, hablemos de ellas y orientemos a la población general para saber en qué consisten las enfermedades y sobre todo qué hacer para poder vivir con ellas o enfrentarlas de una forma más apropiada. Me acompaña la doctora neuróloga egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y especialista en movimientos anormales por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Vicky entonces es una experta en movimientos anormales, grupo de enfermedades donde se incluye la enfermedad de Parkinson. Yo le agradezco mucho que haya aceptado participar conmigo y vamos a estar hablando sobre esta enfermedad, varios aspectos muy importantes que la enfermedad. Y muchas gracias por estar aquí. Hola, mucho gusto. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de que ya vaya teniendo mucha más visibilidad este grupo de enfermedades, en especial por su prevalencia la enfermedad de Parkinson. Y también gracias a Promo Estéreo y a todo su auditorio por estar aquí con nosotros. Gracias, Vicky. Bueno, ya empezamos a hablar de un aspecto muy importante, es decir, prevalencia. Vamos a definir para nuestra audiencia un término que para los médicos es muy familiar, pero para las personas no médicas a lo mejor el término no se entiende muy bien. ¿Nos puedes decir en general qué cosa es prevalencia? Claro, es un término epidemiológico porque en realidad se puede usar no solo para enfermedades, que determina la proporción de individuos o de personas en una población o en un grupo que presentan una característica o evento determinado en un tiempo determinado. Entonces se expresa generalmente como una fracción. Hemos escuchado todos que
tal enfermedad se presenta 1 por cada 10,000 personas o 1 por cada 10,000 habitantes. Eso es lo que significa esa proporción de ese número de casos o de una enfermedad presentes en una población en un tiempo especificado. Bueno, la pandemia nos ha ayudado a entender qué cosa es la epidemiología, porque diario nos informaban. Y el término prevalencia, a lo mejor alguna vez lo mencionaron, pero así como nos lo defines, es importante saber el significado para que entendamos cuando hablemos de la prevalencia de la enfermedad de Parkinson, todo mundo se dé una idea de la proporción de personas afectadas. Yo quisiera nada más comentar que hay prevalencia muy altas. Por ejemplo, las personas con epilepsia son entre 1 y 2% de la población mundial. La migraña afecta alrededor de un 15 a 17% de la población mundial. Pero otras enfermedades menos frecuentes se van a cuantificar en tantos casos por cada 100,000 habitantes. Hablando de Parkinson, ¿cuántos casos por 100,000 habitantes están descritos? Sí, realmente esto es a lo mejor un poquito penoso, pero también nos da idea de cómo estamos en investigación y en concientización de la enfermedad. No existen cifras exactas en México, pero se estima, de acuerdo a las series que ha hecho el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que hay una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. Esto sería más la incidencia, o sea, los casos nuevos. La prevalencia serían los casos que ya más o menos están en... Identificados. Exactamente, que se van a identificar. Y lo que hemos visto, y qué bueno que lo menciona, doctora, es que esta prevalencia, o sea, estos casos que se van acumulando, los nuevos más los que ya estaban, se ha duplicado en los últimos 25 años. Y esto es algo muy relevante y va de la mano con también el envejecimiento global poblacional, que ahora llegamos a mayores edades de vida cuando antes no llegábamos, y por eso estamos viendo una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades degenerativas como el Parkinson. Entonces, podríamos hablar de alrededor de unos 150 a 200 por cada 100,000, que es algunas de las cifras que leemos en la información médica. ¿Tú estimas que esta prevalencia la podemos considerar similar a nuestro país? Sí, creo que se puede extrapolar. Sí nos da una idea, pero siempre es valioso tener como la información. Ojalá pronto podamos tener cifras un poco más contundentes de la población mexicana. Pues sí, pero como ven, comparando con la prevalencia de las otras enfermedades que acabo de comentar, como migraña, pues la prevalencia es mucho más baja. Sin embargo, sí es conocida la enfermedad, como se los comenté, primero porque celebridades como el Papa Juan Pablo la padecieron y lo vimos en la televisión durante mucho tiempo. Igualmente, otras personas famosas han padecido esto o la padecen, y uno de ellos es un actor que los que no son muy jóvenes sí recordarán, que era la estrella de la serie de películas Volver al Futuro, que en esa época que se hicieron las películas era un jovencito, pero conforme aumentó un poco su edad, empezó a desarrollar la enfermedad e hizo una fundación para la investigación de la enfermedad de Parkinson. Y él pues la sigue padeciendo ahora que es una persona que va envejeciendo. Y me refiero a Michael J. Fox, que fue muy famoso en su momento como estrella de cine y ahora es famoso por manejar esta fundación y trabajar como activista en pro de la investigación para esta enfermedad, que no se cura,
motivo por el cual se requiere mucha investigación para saber de dónde proviene, a quién le da y muchas otras cosas que es necesario conocer para poder enfrentar mejor la enfermedad. Bueno, la enfermedad no es nueva. ¿Cuándo se describió por primera vez ya con todos los datos que la caracterizan? Pues justamente toma su nombre de el doctor James Parkinson, que fue el primero en observar a una serie de 6 pacientes, de hecho en aquel tiempo fueron muy poquitos, y solamente los observaba a través de una ventana que tenían unas características similares, que estaban bastante lentos, su caminar era diferente, un poco inclinados hacia el frente, se braceaban menos, además de que su cara cambiaba en la expresión o prácticamente tenía muy poquita expresión facial. En aquel momento él lo dejó registrado en sus cuadernos, y posteriormente, ya que se revisa, esto fue en 1817, como bien dice la doctora Lilia, no es una enfermedad nueva, y ya posteriormente, cuando se empiezan a ver un poco más de estos pacientes, entonces ya en retrospectiva ven que él fue el primero que había descrito la enfermedad, aunque no le había puesto ningún nombre ni tampoco había estudiado por qué ocurría. Entonces, en aquel momento él la llamaba parálisis agitante, y ya fue hasta pues prácticamente más de 200 años después que algunos estudiosos dicen, bueno, esta enfermedad ya había sido descrita, lo que estamos viendo ahorita, y le vamos a llamar por eso enfermedad o mal de Parkinson, como también se conoce. Muy bien. Entonces, esto es bien curioso porque actualmente una serie de 6 casos, no puede uno ni publicar en ninguna revista de prestigio porque el número de casos es muy bajito. Sin embargo, esta publicación del doctor Parkinson tiene ese enorme valor de que él simplemente con la observación, y sobre esto vamos a ahondar un poquito más, él pudo darse cuenta de las características que varios pacientes que él pudo observar de lejos, porque ni siquiera eran sus pacientes. No era que hubieran acudido a su consulta, él simplemente los vio, y actualmente le llamamos a eso diagnóstico de banqueta, ¿no? De que nomás nos encontramos con alguien, lo vemos, y como médicos observamos de un vistazo cómo está su expresión facial, su postura y su manera de moverse, y decimos, esta persona tiene enfermedad de Parkinson. Y él así lo hizo y le llamó, como bien acabas de decir, parálisis agitante. ¿Por qué parálisis y por qué agitante? Esto tiene un fundamento, ¿no? Así es justamente algo curioso porque también se esperaría que si falla el sistema del movimiento en nuestro cerebro, pues o quedemos sin movimiento, o si hay una lesión de otro tipo, quedemos con exceso de movimiento. Pero lo que ocurre en el Parkinson, y que justamente nos ha ayudado también a descubrir cómo funciona ese sistema, es que se limita el movimiento voluntario, lo que el paciente quiere hacer, desea hacer y lo piensa, pero se desarrolla un movimiento hipercinético, o sea, que hay un exceso de movimiento involuntario. Entonces, estas son las cosas que por eso le llamamos parálisis, porque hay una parálisis relativa voluntaria o una disminución del movimiento, que ahorita ya no lo consideramos parálisis, sino bradicinesia es el término que usamos, pero es lentitud de movimiento. Y está el temblor, que es técnicamente un exceso de movimiento, es esa agitación oscilatoria rítmica sobre un mismo eje que consideramos la agitación. Entonces, por eso lleva ese nombre que podría ser un poco paradójico, pero sí, es bien observado por el doctor en aquel tiempo, loable, parálisis agitante.
Así es. Por otro lado, las personas tienen la apreciación subjetiva de que carecen de movimiento y ellos así lo describen. Dice, es que estoy paralizado, no me puedo mover, pero en realidad no es que les falte la fuerza, que sería el término parálisis a la ausencia de fuerza. No tienen ausencia de fuerza, vaya, ni siquiera una real disminución, pero ellos perciben subjetivamente como si la tuvieran y así lo platican. Entonces, de allí provino este término que sabemos actualmente, no podemos decir que esté bien aplicado, pero sí corresponde a esta sensación subjetiva de no poderse mover. Bueno, ahorita vamos a ir con los síntomas, pero antes de ello quisiera que nos platiques, Vicky, a qué personas les puede dar enfermedad de Parkinson, a qué grupos de edad, dónde lo vemos con mayor frecuencia, si le puede dar a un niño, si no le puede dar, etcétera. Y sabemos pues que hay edades más afectadas que otras. ¿Cuáles son? Claro, realmente nadie está exento, a todos nos puede afectar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, sí, como bien dijo la doctora, a partir de los 60 años, en algunos incluso se considera a partir de los 65 años, y en Estados Unidos alcanza a ser hasta el 1% de la población tiene enfermedad de Parkinson. Se asocia más a justo esta degeneración paulatina de ciertas áreas de nuestro cerebro, y si está relacionado, si es un factor de riesgo la edad para lo que consideramos enfermedad de Parkinson idiopática, es decir, aquella que no tiene una sola causa definida, sino que hay múltiples factores y que aún no hemos dilucidado cuáles son todos esos factores para poder prevenirlos o revertirlos. Sin embargo, hay un porcentaje, representa menos del 10% de los casos de enfermedad de Parkinson en los que puede ocurrir por una causa genética. Es decir, que un solo gen propicie un cuadro similar o casi idéntico al de la enfermedad de Parkinson de los 60 años o más. Estos casos se pueden presentar en niños, sí, alrededor de los 10 años es cuando generalmente se presentan algunas manifestaciones. En el caso de los niños no presentan a veces ese temblor y esa postura de que vemos en las personas de 60 años, sino algunas posturas anormales, generalmente de piernas y brazos, que llamamos distonía, que se acompañan de enlentecimiento y rigidez o ralentización y rigidez del movimiento, que generalmente por eso es difícil identificarlos, porque no son la foto o las cosas que hemos visto en películas, e incluso en la consulta en pacientes adultos. Es un diagnóstico que muchas veces puede ser un reto. Y también hay casos de enfermedad de Parkinson juvenil, es decir, más allá de los 21 años, pero que todavía tienen menos de 50 años. En estos casos también hay que buscar la causa genética subyacente, porque no es lo común que la causa neurodegenerativa primaria o multifactorial sea la causa. Entonces, realmente nadie está exento, pero los más de los casos de la enfermedad clásica se van a presentar posterior a los 60 años. Muy bien, entonces a partir de esa edad, digamos que es el grupo mayormente afectado y puede iniciar todavía más tardíamente. Hay personas que empiezan con sus rasgos de la enfermedad a los 70, a los 80 años. Y cuando empiezan antes de los 60, le llamamos de inicio temprano. ¿Qué diferencia en edad tenemos entre el juvenil y el de inicio temprano, Vicky? Se considera inicio juvenil cuando los síntomas se presentan antes de los 21 años, y se considera inicio temprano actualmente de los 50 años. Este es un parámetro que ha ido
como moviéndose un poquito conforme ha ido avanzando la investigación. Antes se decía que era antes de los 40 años. Actualmente el consenso global es antes de los 50 años y probablemente ya desaparezca el término juvenil y nos quedemos solo con ese grupo de inicio temprano. Muy bien. Entonces, pues sí es una enfermedad que no es privativa de cierto grupo de edad, aunque sí ocurre con una frecuencia mucho mayor en ese grupo de personas mayores de 60 años. Y a eso se refería la doctora Cerino con que el envejecimiento de nuestro ver más casos, porque la expectativa, por ejemplo, a principios del siglo XX era de 40 años. Entonces la gente se moría por muchos otros motivos y no llegaba a una edad en la que pudiera desarrollar una enfermedad como esta. Y al incrementar la esperanza de vida y tener una población que cada vez es mayor, ahora vemos mucha gente de 60 años, mucha gente de 70 años, de 80 años que andan por allí como si nada y que tienen la posibilidad de que desarrollen este tipo de enfermedad que es una neurodegeneración. Yo creo que antes de seguir hablando propiamente de la enfermedad, sí me gustaría definir para nuestra audiencia a qué le llamamos una neurodegeneración para comprender esta enfermedad y algunas otras que están muy, muy relacionadas. Claro, le llamamos neurodegeneración a la pérdida de algunas funciones que pueden presentar grupos neuronales o de otras células que apoyan a las neuronas. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en un infarto cerebral sería que en ese momento, en el momento que ocurre la pérdida de flujo sanguíneo, tenemos muerte de neuronas. Ahí no hubo degeneración, no les dio tiempo ni a sentirse mal, sino simplemente esas neuronas se aturden y se mueren. En el caso de estas enfermedades, que justo por eso van avanzando de forma lenta, progresiva, es que va ocurriendo que sí, las neuronas llegan a morir. Cuando cierto número de neuronas han muerto, se manifiestan los síntomas porque las que quedan no pueden compensar la actividad de las otras, pero lo que va ocurriendo es que además de esa pérdida neuronal, hay alteración en los sistemas de degradación de algunas otras proteínas y sustancias que van como de cierta forma haciendo que esos sistemas que antes funcionaban al 100%, ahora disminuyan su función y nos den algunos otros síntomas. Cabe mencionar que todo esto que estamos diciendo ahorita lo hemos aprendido o hemos aprendido más del cerebro cuando deja de funcionar que cuando funciona al 100%. Justo en lo que vamos viendo que produce como la patología o la enfermedad es cuando nosotros investigamos, entonces normalmente este sistema se encarga de controlar el movimiento, de mantenerlo. Entonces eso es lo que ocurre. Hay una pérdida neuronal inicialmente lenta de la sustancia nigra, en el caso del Parkinson, es una sustancia, es un área de nuestro cerebro, en el tallo cerebral, que se encuentra en el área de más arriba del tallo cerebral, que se llama mesencéfalo. Ahí hay un grupo de neuronas a las que llamamos sustancia nigra, porque justo si hacemos después una autopsia vemos que tienen una coloración como negrita, por eso también se le llama así, y que ahí están como todas juntas, y esas neuronas son con las que nacimos y con las que nos vamos a morir, que van a ayudar a la producción de dopamina, que todos hemos escuchado eso. Y lo que ocurre es que por alguna razón que todavía no hemos dilucidado por completo en esta enfermedad, hay un ataque a esas neuronas, ¿sí? Y que empiezan a morir por diferentes causas de forma lenta, y entonces tenemos esta menor producción. Además vemos que ya ciertos productos, como hemos escuchado seguramente o leído en internet, la alfa-sinucleína, se empieza a acumular dentro de estas células y también fuera de ellas, y entonces es como si produjera
que el proceso de envejecimiento de esas neuronas y de ese sistema fuera muchísimo más acelerado y llegando a la disfunción. Claro, y ahorita vamos a ver para qué sirve ahora que ya, como bien dijiste, se enferma el cerebro y vemos que hay una deficiencia de funciones y ahora sabemos para qué servía ese sistema. Entonces, ahorita vamos a platicar de eso. Muy bien, entonces la neurodegeneración es esta pérdida paulatina de células dentro del cerebro que nos van haciendo perder las funciones para las cuales esas células están hechas, están destinadas. Vicky mencionó dopamina. Debemos recordar que el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos que permiten que una neurona se comunique con otra y formen una red funcional, un sistema que va a estar organizado de tal manera que lleve a cabo una función. En este caso, la función del inicio del movimiento y del sostén de ese movimiento. Estos impulsos eléctricos van a dar como resultado la liberación de sustancias que se llaman neurotransmisores. Esto significa que van a transmitir la información de una neurona hacia otra y de esta forma esta comunicación va a dar lugar a que la función se lleve a cabo de manera adecuada. La dopamina no se sabía, bueno, antes no se sabía que existían estas sustancias. Tenemos muchos neurotransmisores y en este caso que estamos abordando hoy, que es la enfermedad de Parkinson, la dopamina es la sustancia que producen estas células de la sustancia negra del cerebro, que ya explicó Vicky, y que van a estimular otras estructuras del cerebro para hacer esta función del movimiento de manera regulada y armónica. Entonces, se descubrió que se perdía dopamina y entonces de allí provino también la idea de cómo resolver el problema tratando de sustituir la dopamina. Antes de que hablemos de este aspecto que sería ya del tratamiento, pues creo que no hemos dicho cuáles son los síntomas que la enfermedad tiene como características. Algo mencionó Vicky al hablar de la historia con la descripción que el doctor Parkinson hizo de estas personas que veía pasar y que observó sus características. Entonces, vamos a platicar cuáles son los datos que nos permiten considerar este diagnóstico. Para mucha gente, el que haya temblor es sinónimo de enfermedad de Parkinson, pero en realidad no todos los temblores son originados por esta enfermedad, aunque sí el temblor es un dato que llamamos cardinal o relevante para hacer el diagnóstico, pero hay otros más que son muy, muy importantes y debemos también decir que hay personas que tienen Parkinson y no tiemblan. Y eso no quiere decir que sea otra enfermedad, es simplemente una variedad. Cuéntanos, Vicky, ¿cuáles son los datos primordiales que nos hacen pensar en la posibilidad de enfermedad de Parkinson? Pues sí, como ya se ha mencionado, son básicamente 3 signos clínicos, porque aún después de 2 siglos de que el doctor James Parkinson lo describió, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es y sigue siendo clínico. Y esto es algo que a veces choca un poquito a muchas personas que dicen, quiero una prueba, quiero un análisis de sangre. Bueno, justo estos signos que voy a mencionar, la bradicinesia, que es el término médico para referirse a la lentitud del movimiento y a la disminución de la amplitud del mismo, la rigidez,
en las que lo podemos observar, como justo es lo que refieren a veces entre la bradicinesia y la rigidez, el paciente tiene la percepción de que tiene pérdida de fuerza. Dicen, no tengo fuerza, pero a la hora de que hacemos una evaluación completa neurológica, encontramos que la fuerza está conservada. Lo que ocurre es que ya no tiene un control voluntario para hacer de forma rápida los movimientos que quisiera y por eso se percibe así. Pero es lentitud de movimiento, rigidez y el temblor. Lo primordial que no puede faltar para que digamos que alguien tiene enfermedad de Parkinson es la lentitud del movimiento. Si tenemos lentitud del movimiento y rigidez solitos, esto ya podría tratarse de enfermedad de Parkinson. Si tenemos lentitud de movimiento y temblor, que como bien mencionó la doctora, es un temblor característico. De hecho, como el ejemplo que también ha mencionado del Papa Juan Pablo, podemos ver cómo temblaba la mano, esa frecuencia, ese movimiento que tiene es el clásico del temblor de Parkinson. Pero hay otros tipos de temblor que tienen otras causas y que no van a ser Parkinson. Pero si se acompañan de lentitud, se tiene que pensar en Parkinson como causa primordial. Y si tenemos los tres, bueno, aún más apoyo para pensar, pero como bien mencionó la doctora, el 50% de los pacientes, según las últimas cifras, puede que no presenten temblor. Y entonces a veces jamás se piensa en Parkinson, sino simplemente dice, bueno, ¿por qué no puedo dar bien el paso? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué cada vez me cuesta más girar y dar una vuelta? Esto es parte de la enfermedad y es la mismita enfermedad de Parkinson, solamente que no tienen esa manifestación clínica. Entonces, recordar que lo más importante para el diagnóstico es lentitud de movimiento que puede acompañarse de temblor y o rigidez. Muy bien. Otro dato que también vemos con mucha frecuencia es que empieza el problema en un lado del cuerpo y luego, después de un tiempo, empieza a haber manifestaciones del otro lado del cuerpo. Va como caminando, va yéndose hacia el otro lado y esa es una manera bastante típica de presentación de la enfermedad de Parkinson. Y conforme pasa el tiempo y los síntomas se van acentuando, siempre vamos a encontrar una diferencia de un lado al otro del cuerpo. Va a haber una mayor predominancia en el lado del cuerpo donde empezaron las manifestaciones. Así que, pues estos tips son muy importantes para poder decir, este señor o esta señora tienen muy posiblemente enfermedad de Parkinson o con mucha seguridad podemos decir, tiene enfermedad de Parkinson clásica como la calificó la doctora Serino. Entonces, me gustaría que platicáramos de qué diferenciación debemos hacer con otros problemas. Básicamente con el temblor, porque como les decía, alguien que tiembla le dicen inmediatamente tiene Parkinson. Y la verdad es que los temblores pueden ocurrir por muchos otros motivos y no necesariamente son de Parkinson. Entonces vamos a platicar sobre cómo diferenciamos el temblor del Parkinson con temblores de otra naturaleza, que eso es un dato bien importante, primordial, para declarar el diagnóstico o decirle, oiga, pues no le encuentro ningún dato de enfermedad de Parkinson, pero sí en efecto tiene un temblor. ¿Y qué tipo de temblor? Bueno, pues cualquier otro temblor. Cuéntanos qué temblores puede haber que mucha gente confunde y cuál es la característica del temblor en la enfermedad de Parkinson. Claro, y es algo que a veces asusta, porque
El temblor es un signo bastante común. Yo creo que todos en la vida alguna vez hemos experimentado temblor y el que no, pues mis respetos. Qué buen sistema tiene, porque realmente cuando uno está nervioso, sea porque me toca exponer en la escuela o porque le voy a dar la noticia a alguien, o sea, estoy embarazada, tiembla, uno tiembla involuntariamente de felicidad, de enojo, de tristeza, de coraje, de todo. Y a ese temblor que todos podemos experimentar le llamamos fisiológico. Fisiológico es un término al que nos referimos cuando se encuentra dentro de como la función normal de nuestro organismo. Y resulta que esto lo describió, nada que ver, ni es médico, todos hemos escuchado hablar de Galileo Galilei, que, bueno, lo ubicamos entre telescopios, preso por andar diciendo que la Tierra no era el centro del universo, etcétera. Y él cuando justo usaba estos telescopios, lo que ocurría era que a veces al apoyar su mano, porque antes no existían, como ahora vemos los telescopios que tenían todos los apoyos habidos y por haber, sino que él tenía que sostenerlo y entonces empezó a descubrir que tenía un temblor muy fino. Incluso en sus anotaciones, como recomendaciones a otros usuarios de los telescopios, mencionaba que tuvieran eso en cuenta, que teníamos un temblor, un chiquitemblor, vamos a decirlo, que es justo postural habitualmente. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos queriendo sostener algo sin moverlo o en una postura específica es cuando se desencadena. No cuando estamos moviendo la mano ni cuando la tenemos en reposo, sino cuando estamos haciendo como esa actividad de mantener esa postura de nuestras articulaciones y músculos justo en esa tensión. Y este es un temblor, como les digo, de lo más común. Y hay quien tiene o que en ciertas situaciones se puede presentar lo que llamamos temblor fisiológico exacerbado. Es decir, que tiene esas características de ser solo en la postura y que suele ser de esa frecuencia mayor, porque si vimos el temblor de la mano de Juan Pablo II, pues era como un poco un movimiento amplio, como de afuera hacia adentro, que podíamos ver perfectamente todo el recorrido de la mano, ¿no? En el caso del temblor fisiológico ni siquiera podemos notar la oscilación a veces, porque es como muy pequeñito y muy rápido, ¿sí? Esta cuestión de la frecuencia y la amplitud son parámetros que a nosotros los neurólogos nos ayudan a diferenciar un temblor de otro. Otro temblor que es también mucho más común que la enfermedad de Parkinson es el temblor esencial. Así se llama la enfermedad. Es también una enfermedad que no se caracteriza por tener lentitud, sino que lo que tiene predominante es el temblor. El temblor esencial no puede existir sin temblor. El Parkinson sí puede existir sin temblor. Y el temblor del temblor esencial suele ser al movimiento y en la postura. Es decir, cuando justo el paciente quiere pasar de una jarra a un vaso, un poco de agua o servir algún poquito de refresco, se le cae, tira la jarra, tira el vaso. Es ahí cuando se presenta. Si uno ve al paciente a veces entrando, puede que lo tenga, pero en mucha menor proporción. Y justo vienen muy asustados diciendo, tengo enfermedad de Parkinson, porque además se asocia tristemente a sentencia de discapacidad y muerte, que yo creo que a lo largo de esta serie de entrevistas vamos a ir descubriendo que no es así necesariamente. Entonces, vienen asustados, tengo Parkinson. Y además ya una retahíla de personas, la vecina, la cuñada, todos les dijeron que era Parkinson. Mientras que a diferencia el temblor en la enfermedad de Parkinson, es en reposo, o al menos vamos a decir el clásico, porque por supuesto hay excepciones a la regla como en todo, pero el clásico en la enfermedad de Parkinson suele presentarse cuando el paciente está hasta distraído, muy relajado, que no tiene, o sea, no está aplicando ninguna fuerza en esa extremidad. Como bien dijo la doctora, suele iniciar en un lado del cuerpo. Entonces, si empezó del lado derecho, bueno, en esa mano derecha el paciente justo cuando está distraído platicando, es cuando entonces emerge ese temblor. Y no así cuando va a servir un poco de agua. De hecho, en ese momento dicen, no lo tengo. Es más, dicen, he tenido
oportunidad de conocer personas que viven con enfermedad de Parkinson, que practican tiro, que bordan, que tejen, y uno diría, ¿cómo rayos? O que hacen etiquetitas que son para muy especiales que hay que recortar y que requieren movimientos finos, y logran hacerlo porque justo eso viene a demostrar que ese temblor predominantemente es en reposo, no en acción como en el temblor esencial, ni en la postura como en el caso del temblor fisiológico. Entonces, esto es algo muy importante, y quienes son observadores, porque por supuesto tenemos personas no médicos que son muy observadores. Ya el otro día un colega nos comentaba que una señora iba en un taxi y vio que el taxista temblaba y le dijo, su temblor se parece mucho al de un tío que tengo con Parkinson. Y sabe que él está tomando levodopa y se la va a tomar así, y que se lo va tomando y que va mejorando. Entonces, esto es algo, como dijo hace rato la doctora Lilia, es un diagnóstico de camión, de taxi, de banqueta. De banqueta. Ajá. Para todos, y es esa parte de la observación lo más importante en todos los trastornos del movimiento, pero como la estrella de los trastornos del movimiento, pues justo la enfermedad de Parkinson viene a demostrarnos eso, y el temblor. Entonces hay que, antes de asustarnos de que si tiemblo en una situación estresante ya tengo Parkinson, híjole, pues hay que ver todo lo demás alrededor y, bueno, ser explorado, ¿no?, por el especialista. Pero más o menos así es como nosotros nos ayudamos para clasificar el temblor. Y bueno, aquí mencionamos solo 3 de los muchos tipos de temblor que hay. Hay otro que se llama ortostático, hay algunos otros que pueden ser causados... Venos explicando, Vicky, el ortostático, ¿cómo se ve? El ortostático a veces ni siquiera se ve, sino se siente, y en casos severos sí se alcanza a ver. El paciente siente, por ejemplo, ortostático se refiere también a la postura, pero no al postural que decíamos de tener una mano levantada, sino, por ejemplo, al estar de pie. La persona suele decir, yo camino bien, pero cuando estoy de pie estacionada, solamente paradita, siento que las piernas se me van a doblar o me tiemblan. Y a veces no se alcanza a ver ni siquiera el temblor, y si lo palpamos, porque el temblor pues también es movimiento, entonces si lo palpamos en las pantorrillas y en las piernas, podemos sentir que se está moviendo de forma rítmica. ¿Sí? Incluso a veces cuando no se alcanza a ver bien requerimos de apoyo de estudios como electromiografía, pero habitualmente incluso con la palpación puede ser suficiente para identificarlo. Entonces este es otro tipo de temblor. Y también algo curioso o importante es que el origen de cada temblor a nivel cerebral es distinto. Sí involucra, puede que un circuito en particular, pero la disfunción se encuentra como en otro grupo de neuronas, y por lo tanto el tratamiento es distinto entre uno y otro. Por eso es tan importante identificar, porque no hay una panacea para todos los tipos de temblor. Entonces, este otro tipo de temblor ortostático, tenemos otro temblor que se llama distónico. Durante la charla que llevamos mencioné que hay algunos signos como posturas anormales fijas o con movimiento, que esto le llamamos distonía, o sea, es una alteración del tono de los músculos y que están en contracción simultánea los tipos de músculos, tanto, por ejemplo, flexores y extensores, y entonces están haciendo ahí una contracción intensa, y a lo mejor el pie se va hacia adentro, por ejemplo, y ese piecito de pronto tiembla. Si el temblor acompaña, vamos a decir, a esta alteración de postura, casi siempre va a ser algo que se llama temblor distónico. Y la causa de este temblor también, entre otras cosas, va a estar principalmente causado por esta intensa contracción de músculos hacia un lado y hacia otro lado, como en ese pleito, como si estuviéramos en el juego de la cuerda, y de pronto gana uno y entonces genera el movimiento hacia un lado, y luego el contrapeso jala hacia el otro lado, y entonces se ve como temblor, si es un tipo de temblor, pero este es distónico. Entonces,
hay muchos, bueno, aquí ya hemos mencionado varios que son diferentes a la enfermedad de Parkinson, que tienen un pronóstico y un tratamiento totalmente distintos, y es todo un mundo y tratados hablar de temblor. Así es. Así que vean qué complicado es esto de evaluar a un paciente que tiene un trastorno del movimiento. Es toda una ciencia y un arte el fijarse en estos detalles y en buscar datos específicos que nos permitan hacer la diferenciación. Y hasta aquí lo único que hemos hecho es hablar de lo que el paciente siente y lo que se le ve al paciente sin hacerle ningún estudio, sin hacerle ningún examen de laboratorio ni de gabinete. El diagnóstico es clínico. No tenemos un marcador en la sangre, por ejemplo, que nos diga, ay, tiene tal sustancia elevada o muy baja, y eso nos permite el diagnóstico de esta enfermedad, como lo podemos hacer con la diabetes, por ejemplo. El paciente no denota a lo mejor ningún síntoma, pero le tomamos la sangre, sale la glucosa elevada después de ciertas cantidades y uno dice, ah, pues aquí dice que usted es diabético. Eso no lo podemos decir con enfermedades como esta, enfermedad neurodegenerativa, cuyo diagnóstico se basa en los síntomas y en los signos. El síntoma es lo que el paciente siente y el signo es lo que el médico le puede ver, de observarlo y de complementar a lo mejor con alguna maniobra, como son estas maniobras de ver la postura, a ver, extienda los brazos hacia el frente, sosténgalos allí, allí viene el temblor. Ahora haga este movimiento de tocar con la punta de su dedo, mi dedo, y luego tóquese la nariz, y allí denotamos la acción, el movimiento que se está haciendo de manera voluntaria, donde se puede presentar el temblor. Entonces son maniobras que hacemos cuando revisamos a los pacientes para hacer la diferenciación y poder corroborar si nuestra sospecha de enfermedad de Parkinson está o no fundamentada. Claro. El dato primordial, como bien dijo la doctora Cerino, es la lentitud del movimiento, que se nota nomás de mirar a la persona como cuando habla con uno, muchos manoteamos al hablar, hacemos mucho movimiento, hablamos con las manos. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, este tipo de expresividad corporal, lo tienen prácticamente perdido o muy reducido. Entonces, simplemente de conversar con la persona podemos mirar este acompañamiento de gesticulaciones y de movimientos de las extremidades, y allí podemos decir está lento. Pero sí hacemos algunas maniobras para poder evidenciar con mayor claridad esta lentitud de los movimientos. Y antes de hacer las maniobras, vemos datos que nos sugieren esta lentitud del movimiento, como son el parpadeo, el tragar saliva, el expresar, el tener expresión facial. Entonces, podemos considerar estos datos como datos adicionales de la bradicinesia, Vicky. Así es, de hecho, están pautados por la bradicinesia, justo esta disminución del movimiento voluntario hace que entonces nosotros parpadeemos menos, también que esos músculos que normalmente nosotros, así como dijo la doctora, que muchos manoteamos al hablar, tenemos cruzada la pierna, además también a veces subimos las cejas, arrugamos la nariz, nos tenemos el entrecejo fruncido, bueno, hasta eso desaparece en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Porque eso es
semi-voluntario, ¿sí? Nosotros lo gestionamos, no es algo que se dé solito, como en el caso, por ejemplo, de la respiración. Entonces, sí genera que haya disminución incluso también hasta para tragar saliva. Algunos pacientes llegan a tener un poquito de babeo. Hay también otra cuestión por ahí de hiperfunción de la glándula, pero que produce la saliva, pero también el que traguemos con menos frecuencia, que es parte de la lentitud de ese movimiento voluntario espontáneo, es lo que genera que se vaya acumulando, ¿no? Entonces podemos ver, y esto, como dice uno de mis maestros de neurología muy querido, el doctor Aguilar, la consulta de neurología al menos inicia desde que recibimos al paciente. Muchas veces, de hecho, él solía decirnos, mejor vamos a salir del consultorio para recibirlo, y sí era, por supuesto, por amabilidad, pero también para ver con quién viene, cómo viene caminando, qué venía haciendo, que con esto ya nos damos una idea, pero muy valiosa, de lo que el paciente puede tener. Entonces, esta cuestión de cruzar la pierna, de estarnos moviendo en la silla, de hacer una postura más cómoda, incluso hasta a lo mejor de jorobarnos un poquito o de estar como muy rectos, todo eso es algo que no nos damos totalmente cuenta en nuestro día a día, pero es voluntario. Y eso se pierde en la enfermedad de Parkinson, y entonces tenemos una postura monótona, como que de pronto tiene la misma cara para un buen chiste que para uno muy malo. Entonces, es parte de la enfermedad, es uno de los signos que nos orientan. Entonces, esto es muy importante, y como dijo la doctora, hay muchísimo que hablar de esta cara inexpresiva. Le llaman también cara de jugador de póker. Yo creo que las personas que viven con Parkinson podrían jugar al póker y ganar, porque no van a dar, pero ningún signo de si les está yendo bien o mal. Entonces, esto es lo que suele pasar. Muy bien. Y otro dato que también es signo de esta bradicinesia, y que es cuando caminan, todos caminamos balanceando los brazos. Tenemos un movimiento que es automático cuando caminamos, y sobre todo si caminamos rapidito, se nota más este balanceo de los brazos. Y un dato muy temprano de la enfermedad es cuando vemos caminar al paciente con pasos normales, pero notamos que un brazo no se balancea igual que el otro. Vicky mencionó esto como el braceo. Y bueno, había que aclarar a qué le llamamos el braceo. Es a este balanceo automático que hacemos con los brazos cuando caminamos. Entonces hay que observar cómo camina la persona, y uno nota que el brazo donde está iniciando la enfermedad, del lado del cuerpo donde está iniciando la enfermedad, va a tener esta menor cantidad de balanceo, o de plano no lo va a tener, y van a tener la tendencia a que el brazo está como más pegado al cuerpo y a veces un poquito semiflexionado. Y este dato pues hay que observarlo con mucho detenimiento, porque a veces es casi lo único que podemos encontrar que nos sugiere la enfermedad. ¿Así es, Vicky? Así es, correcto. A veces los datos al inicio suelen ser muy sutiles para quien lo vive, y también para quienes viven con el paciente. Para un ojo entrenado puede ser un poquito más fácil encontrarlo, pero aún a veces requiere de exploración completa, exhaustiva, para llegar a juntar, vamos a decir, los signos suficientes para definir si el paciente tiene o no, y a veces se requiere incluso de esperar, de tener un poco más de tiempo para que justo sea más florida esta sintomatología y que podamos definir si se trata o no de la enfermedad. Entonces, si es la enfermedad puede o nos hace lentos, y además también es lenta para ir mostrando
sus signos, ¿no? Puede tardar años en manifestar lo que completamente a lo mejor se describe en libros o que hemos visto en personas famosas, como mencionaba la doctora Lili. Muy bien. Miki, bueno, pues yo creo que con toda esta información que hemos platicado para nuestra audiencia, ya tenemos un panorama general de lo que es la enfermedad, pero necesitamos ahondar un poquito más en algunos aspectos, lo cual vamos a continuar haciendo en nuestra siguiente charla la semana que viene. Se nos agota el tiempo y solo me resta agradecer la atención de toda nuestra audiencia y desde luego la presencia de la doctora Cerino, que nos ha explicado con toda claridad todos estos aspectos que nos permiten ir entendiendo el proceso de la enfermedad y el proceso médico para que podamos identificarla. Pues muchas gracias a todos y nos oímos la próxima semana. Vicky, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, a todo el auditorio y a Promo Estéreo. Los esperamos el siguiente martes. El día 11 de abril es el Día Mundial de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson. Si conocen a alguien o si quieren informarse, van a haber muchísimas actividades alrededor de este día. Creo que es muy valioso que aunque no estemos enfermos o no tengamos a alguien cercano, sepamos de lo que trata la enfermedad, sepamos cómo ayudar a alguien que tiene la enfermedad para que ser un poco empáticos con las personas que viven con enfermedad de Parkinson. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo y nos despedimos por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.